mensaje de esta mañana, el mensaje de la palabra en este nuevo tema, en esta nueva mensaje que quiero compartir con ustedes en el énfasis de la familia. La serie, El Fundamento de Dios para la Familia Cristiana, eso es lo que nos está dirigiendo durante estos 2 meses para tratar temas de la familia. Esta mañana el título del mensaje se titula 3 planos de la familia. Y por si alguno no entiende esta palabra, plano quiere decir que está plano, pero también quiere decir 3 perspectivas, quiere decir 3 acercamientos, 3 temas que se tratan y que tienen que ver con la familia cristiana. Y en primer lugar, vamos a comenzar esta mañana con uno de estos planos, y es la Biblia y la crianza piadosa. Adrianita está saliendo con su bebé, salga nomás, hija, pero está saliendo con esa actitud de una madre abnegada, piadosa, que describe la Escritura. Proverbios 22:6 señala: instruye al niño en su camino, y aun cuando no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo o vieja, no se apartará de él. La pregunta es, ¿promete este versículo que la crianza de los hijos en una manera piadosa siempre tendrá como resultado que los niños crezcan, se hagan adultos y sigan detrás del Creador siendo adultos? Ok, les animo a que reflexionen, porque la respuesta no es siempre sí. ¿O sí? No. Instruye al niño en su camino. Pareciera que cada vez que traemos a nuestros niños a la iglesia, a los jóvenes a nuestra iglesia, estamos comprando una garantía para que ese niño o niña se transforme en un adulto que va a seguir siempre al Señor. ¿Es eso verdad? No. Lamentablemente no es verdad. Entonces, ¿estamos en un problema donde la palabra de Dios se equivoca o no está diciendo la verdad? Ahora, ¿qué pasa con los padres piadosos, con esos hijos que se rebelan? Y ustedes los conocen, solo miren a su alrededor. Niños que fueron criados y niñas que fueron criadas aquí en el templo, que se consagraron al Señor, que pasaron aquí adelante, lloraron, se bautizaron, se fueron a los campamentos cada verano. La última vez que los llevamos, camisetas, pantalones, y todos con la identificación de la iglesia, un grupo maravilloso que fue. El camino estaba allá presente. ¿Dónde están esos muchachos? Proverbios, para que entendamos, como una forma literaria, acuérdense que los proverbios son pura poesía, bueno, no es que sea pura poesía, está escrito como una prosa, poesía, suena muy bonito a los oídos, siempre es una cosa linda leer los proverbios, pero como forma literaria no siempre expresa promesas correctas. Por el contrario, son observaciones buenas acerca de la vida que normalmente son verdad, pero que no siempre son verdad. Mis padres llevaron a Ezequiel, a Iván y a Jimena siempre a la escuela, a la iglesia. Todos nosotros fuimos llevados y educados en la escuela dominical. Uno de esos 3 hermanos es un pastor. Uno de esos hermanos no va a ninguna iglesia. Y los 3 fueron instruidos en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña Proverbios? Nos enseña que generalmente es cierto que un niño que ha sido criado amando a Dios, seguirá amando a Dios siendo adulto. Pero no es una garantía que usted compra, porque
tanto ese niño como las circunstancias que rodeen su crecimiento van a fomentar un cumplimiento de esa promesa o simplemente el abandono de esa promesa. Esa fue la observación de la vida desde 3000 años atrás antes de Cristo y continúa siendo así hasta el día de hoy. La mayoría de los padres cristianos que crían a sus hijos en una manera piadosa dejarán un legado de hijos que aman a Dios cuando sean adultos. La mayoría, pero no todos. Sino miren simplemente sus propias familias. Su propia vida. Habla aquí una abuela, mamá de 3, donde hay una que persevera y las otras 2 para nada. Criar a un niño en la disciplina y amonestación del Señor, como dice la Escritura, aumenta considerablemente la probabilidad de que el niño se aferre a Cristo más adelante en su vida. Un gran ejemplo aquí lo tenemos en la propia Escritura y en 2 de Timoteo 1:5, cuando Pablo dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo de Timoteo, porque Timoteo, no me digan que no saben dónde porque no lo veo, Timoteo, ese era un chiste pero no me salió bueno, trayendo a la memoria, su abuela fue Loida, su mamá fue Eunice, ellos criaron a este crío como un hijo de Dios y este niño sí prendió esa promesa en él. ¿En quién se transformó Timoteo? Bueno, Timoteo, para empezar, no se unió a cualquiera, se unió nada más que a Pablo, el campeón de las misiones, el campeón del testimonio a los gentiles, un colaborador de misiones siendo joven y se convirtió en uno de sus compañeros de mayor confianza. El Nuevo Testamento menciona a Timoteo unas 25 veces, más o menos 25 veces lo menciona como misionero, colaborador de apóstoles y como pastor. ¿Todos los que acompañaron a Pablo se transformaron en Timoteos? No, hubo varios que aún Pablo los corrió porque eran más bandidos que algunos. La crianza piadosa hoy es esencial, así como lo ha sido siempre en la historia. Los padres y las madres son la clave para levantar mujeres y hombres, hombres y mujeres que vivan con temor al Señor y lo amen siempre. A pesar de la bendición que son los pastores, los líderes juveniles y otras influencias de personas que aman a Dios, nadie puede reemplazar la influencia de una mamá o de un papá que transmiten y viven la fe cristiana junto con sus hijos. O sea que esos jóvenes pueden tener al campeón de los pastores, al campeón del consejero de jóvenes, pero si en la casa no ven a papá y a mamá involucrados, el éxito no va a ser 100%. Podrá ser 30, 40, ojalá. Nadie puede reemplazar ese papel. Una época, hermanos, donde teníamos aquí abajo 25, 30 jóvenes jugando, haciendo actividades, llevándolos a campamentos, enseñándoles la Biblia. Era una cosa pero impresionante. La mayoría de esos jóvenes, sus padres no conocían el Evangelio. Entonces cuando esos niños aprendían algo aquí, un día miércoles por la tarde, después tenían 6 días en casa donde se practicaba exactamente. Entonces, ¿cómo puede uno esperar ese tipo de cosas si no es cuando el Señor hace milagros solamente? Así que esa es la realidad. Nadie puede reemplazar el papel de los padres. Por eso, a pesar de todo, esta es la razón
por la cual podemos seguir afirmando lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Es una garantía? No. ¿Es una posibilidad? Sí, que crece mientras los padres están involucrados. Amén. O así sea, acabo de decir. Número 2, la Biblia y los padres que dejan una herencia a sus hijos. Y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso, una herencia, con el asunto de la familia? Bueno, resulta que yo he escuchado muchas veces, y en esta comunidad en que vivimos lo he escuchado más que en ninguna otra parte del mundo. Lo he escuchado en mi propia familia. La gran preocupación de algunos padres por dejar una herencia a sus hijos. ¿Está en la Biblia eso? Vamos a descubrirlo. No se precipite. La Biblia y los padres que dejan una herencia a los hijos. La herencia era el regalo de honor y el apoyo dado por un patriarca a sus hijos y a veces a las hijas. Estaba destinada esta herencia a la provisión y al estatus de la familia. O sea, si la familia tenía lana, había posibilidad de herencia. Si no tenía lana, pues ni los cocodrilos agarraban nada. La mayoría de las veces donde se menciona la herencia en la primera mitad del Antiguo Testamento, se refiere a Dios otorgando la tierra prometida a los israelitas. O sea, el propio Dios mostró con su ejemplo que a él le gustaba heredar a sus hijos tierra. ¿Y no fue así? Primero les dio el jardín del Edén. Lo hicieron pomada a Adán y Eva. Fueron expulsados de ahí. Reprobaron todos los exámenes. Después, la famosa tierra de Canaán. Tierra que también dejaron el desastre ahí. Siempre Dios preocupado de que su pueblo tuviera tierra. Es decir, el Padre Celestial proveyendo para sus hijos e hijas. Ya que la tierra fue dada por Dios para las familias individuales, a las personas no se les permitía disponer de sus tierras de manera permanente. Si necesitaban venderla, tenían que ser devuelta durante el año del jubileo. Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía, dice el Señor. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Y esa es la verdad, ¿sí o no? Todos nosotros aquí tenemos una casita, la estamos rentando, la estamos comprando. Pero cuando nos vayamos, ni los hijos van a poder disfrutarla, aunque se las heredemos, porque ellos ya compraron la suya propia, o porque no les interesa en vivir en esa casa fea y vieja y sin pintura que se van transformando las casas. Así que se hace un tremendo. ¿Qué pasa con todo? Todo regresa a Dios. Sin embargo, la Biblia, a pesar de todo, estableció directrices específicas para heredar los bienes de la familia. El hijo mayor iba a heredar una doble porción. Esa era la parte que más me gustaba a mí porque yo era el mayor, soy el mayor. Lo único doble que he heredado es el trabajo, pero de cosas no he heredado nada. No, sí he heredado. Ya les digo cuál es la herencia buena. Dice la palabra del Señor: si un hombre tiene dos mujeres y a una de ellas la ama y a la otra la aborrece, si las dos le dan hijos, pero el primogénito es de la aborrecida, cuando llegue el día de repartir su herencia, no podrá otorgar al hijo de la esposa amada el derecho de la primogenitura. Tiene que cumplir con la fea, digo, con el hijo de la pobrecita. En perjuicio del hijo de la esposa aborrecida, que es realmente el primogénito. El que nació primero. Sino que reconocerá como primogénito al hijo de la aborrecida y le dará doble porción de la herencia que le corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo y a él le corresponde el derecho de primogenitura. ¿Se habla en la Escritura entonces de las herencias? Varios de ustedes al principio dijeron, parece que no. Sí, se habla de las herencias.
Y aún más, hay una reglamentación clarísima. Primero, para que no se les olvide a nadie de los mayores, recibimos el doble. O sea, si hay $100 que repartir, ¿verdad? Dividido entre 5 serían 20, pero yo agarro 40. Lo demás que se lo reparten. ¿Está claro? ¿Verdad? No estamos inventando, es palabra del Señor. Si no había hijos varones, las hijas se les permitía heredar la tierra. Acuérdense que en el tiempo de los hebreos, en el Antiguo Testamento, la mujer en general no tenía derechos. Eran un poco más que una cosa, simplemente. Algo terrible. ¿Quién cambió eso en la historia? Jesucristo lo cambió. Porque Él le dio el lugar, la dignidad, el privilegio y la responsabilidad de ser quien es la mujer tal como Dios la creó. Él corrigió eso. Ante la falta entonces de herederos directos, el criado o siervo preferido o un pariente más lejano podría heredar la tierra. Si tampoco tuvo hijas, sus derechos de propiedad pasarán a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, sus derechos pasarán a los hermanos de su papá. Si su padre tampoco tuvo hermanos, su derecho pasará a su pariente tribal más cercano, y este será el dueño. Esto será un estatuto legal para los hijos de Israel, tal y como yo, el Señor, te lo he ordenado. ¿Había una legislación entonces para las herencias? Sí. Hoy hay una legislación para toda familia, persona, individuo, hogar o compañía que quiera heredar algo. Es una cosa enredadísima, ¿verdad, hermana Grace? Complicadísima, ¿verdad? Pero aquí tampoco deja de ser simple, porque hay toda una escala de secuencia, quién hereda y quién no hereda. El asunto es que en ningún momento la tierra podía pasar a una tribu que no fueran las 12 tribus de Israel. Y el propósito de pasar la tierra de esta manera era para asegurar que la parentela, o sea, lo que venía después, tuviera un medio de subsistencia y de sustento. Algo absolutamente normal en la vida, ¿no? Porque si alguien hereda algo a alguien, no es para que ande derrochando ese dinero, sino para que le alcance para vivir decentemente. Entonces la heredad se adoptó y solo Proverbios habla de ella como una virtud especial. Solo Proverbios. Y dice así: es bueno dejar herencia a los nietos. Las riquezas del pecador las hereda el hombre justo. La única herencia que yo recibí de mis abuelos, a quienes amé, fue su amor. Con eso, más que suficiente. El Nuevo Testamento, en cambio, no habla de una herencia física, sino que habla de una herencia espiritual. Hay una herencia, hermanos, que tenemos que transmitir y dejar a nuestra siguiente generación. De hecho, en Lucas capítulo 12, Jesús le resta importancia a la herencia terrenal y Él le da mayor importancia a la herencia espiritual. Jesús, otra vez corrigiéndonos para que demos importancia a lo que es verdaderamente importante. Algo que ocurre con muchas familias hispanas en este país, hispanos de acá, hispanos de allá, hispanos de todos lados, es cuando no hay una dirección en eso y después todos parecen buitres detrás del sartén o del carrito hasta que se enteran que hay puras deudas en realidad, y entonces ahí dice que se desaparecen todos. Pero si hay problemas, es por eso. Y los que se dedican, expertos en consejería para funerales, a todo mundo le recomiendan eso. Preparen todo antes, establezcan lo que quieran antes, porque si no va a haber problemas. Uno mira a 2 hijos, buena gente, pero cuando se trata de repartir $1,000, uno saca la garra y quiere todo. ¿Y por qué todo? Pues yo me porté bien siempre, tú no. Claro, cada quien va a decir lo que le conviene. Así que, de hecho,
Fíjense lo que nos dice la Biblia. Ustedes se deben de acordar de este pasaje. Es mucho mejor guardar tesoros en el cielo que guardarlos en la tierra donde se corrompen. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo quiero heredar algo valioso a mis hijos, a mis hijas, ¿qué mejor que heredarles el Evangelio de Jesús? Porque con lo otro, capaz que se agarren de los pelos. El Señor tomó en cuenta esto porque sabe que es parte de la naturaleza de una familia. Así que el Antiguo Testamento habla en cuanto a la herencia, el ejemplo de los padres. Asegurarse es que su familia quede protegida después de su muerte. Eso cambia con los tiempos. Y aquí espero que me entiendan bien. En los tiempos modernos esto no significa necesariamente que heredemos tierra, camellos, burros o autos que están arrumbados, todos deteriorados, pero ahí están en los garajes. No, hoy es más importante heredar un buen carácter, una buena educación, una buena profesión. Y eso es lo que yo escuché en mi casa de niño desde que tengo memoria. Hijo, esta es nuestra herencia para ti. Y fui a un buen colegio. Y por eso cuando hice mal me dieron por la torre. Porque había que aprovechar ese buen colegio. Y después cuando ya graduamos de high school, no había otra opción que ir a la universidad. Así que chiquito, ponte las pilas. Esa era la herencia. ¿Y quién pagó esa universidad? Mis padres. Y esa herencia la recibieron mis dos hermanos. Cuando mi esposa y yo tuvimos a nuestras dos hijas, les dijimos, herencia, aparte de las pulgas que tengo yo en la cama ahí, nada, educación. Y aún así no pudimos pagarle a la universidad de estas crías, porque ese tema en este país es una locura, Pero un día llamó una y dijo, que no me gusta esto, quiero salirme de aquí. Te sales nada a terminar esa cosa. Lo mismo ocurrió con toda experiencia donde la persona tiene que terminar aquello a lo cual se ha comprometido. Gracias, Camila. Vaya a darle una manito a la hermana. Así que esa es la herencia importante. Un buen carácter, una buena preparación, una buena educación. La gente, cuando piensa en padres que dejan una herencia a sus hijos, siempre piensan en cosas materiales. La Biblia apoya definitivamente la idea de que los padres dejen alguna posesión material o riqueza a sus hijos. Pero al mismo tiempo no deben los padres sentirse obligados a ahorrar y romperse la espalda por dejarle algo a los hijos. No. Cada quien tiene que trabajar para sus necesidades y hacer con los recursos lo que hay que hacer ahora. Y una parte para el Señor y otra parte también para disfrutarlo y descansar. No, que voy a dejarle. No van a apreciar los hijos estas cosas. Mira la mugre que me dejaron. Esa va a ser la respuesta. Mira la cochinada que tengo que tener ahora. Porque al final nadie siente que es digno lo que recibió. Así que nunca debería ser esto un asunto de tomarse presión para heredar algo. Yo conocí a una señora muy de cerca que tenía esa aflicción de heredar. Yo le dije un día, ¿pero por qué te preocupas de eso? Si esos 3 hijos que tienes están ya recibiendo bendición del Señor. Tú preocúpate de tener lo necesario para vivir lo que el Señor te va a dar el resto de años.
a ver si te alcanza. No andar pensando en heredar. No, yo tengo que honrar a mi Señor en primer lugar. Los hijos son los hijos y se hace lo mejor que se puede con ellos, pero no estamos aquí para dejarles una herencia. Eso no lo dice la Biblia. Ahora, si es un acto de amor, una forma definitiva de expresar amor y aprecio a los hijos, pues está bien. Sin embargo, la importante es la responsabilidad para asegurarse que los hijos estén conscientes de que la herencia más grande que podrán recibir es la salvación en Cristo. Y eso vale una eternidad. No se gasta, no pierde valor. Por el contrario, cada día tiene más. Por eso dice la palabra, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te apuestes y cuando te levantes. Esa es la herencia. Ahora, mi hermana María acaba de entrar ahora con una bisnieta. Bisnieto, ¿verdad? Sí, la famosa Marina. Famosa digo yo porque pues... Y mi hermana tiene ese sufrimiento con sus nietos, que han sido criados aquí, todo eso, y no están. Lo que sí no debemos olvidar nunca, hermana María, que la promesa de que cuando cambien van a volver aquí, eso es verdad. Ahora, puede que se llame El Camino o se llame otro nombre, pero van a estar sujetos al Señor. 100% no lo sé, pero algo ya es ganancia. Así que ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor, según Efesios 6:4, y llevar a sus hijos a Cristo es lo principal. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Dice eso, ¿verdad? No exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y eso es lo que Adriana y Alejandro van a hacer. No se van a volver locos trabajando ahí para dejarles un Ferrari último modelo. No, ese que se lo consiga ella sola. Van a hacer todo lo posible para que esa chica reciba instrucción de Dios, buena educación y mucho amor en su casa. Nada de andar inventando cosas que no son. Tercero, la Biblia y el control de la natalidad. Otra vez ustedes podrían pensar, ¿qué tiene que ver la Biblia con el control de la natalidad? Es un tema tremendamente importante dentro de una familia. Para empezar, debo decirles y recordarles que el hombre fue comisionado por Dios no para control de la natalidad, sino para crecer y multiplicarse. Esa fue la instrucción que recibimos del Señor. El matrimonio fue instituido por Dios como un ambiente estable para tener y criar hijos. Tristemente en nuestra sociedad con frecuencia los niños son considerados como una carga y un fastidio. Han escuchado mucho esto ustedes en revistas, entrevistas en la televisión, dicen, no hijos todavía porque afectaría mi desarrollo profesional o mi carrera se podría estancar. Otros dicen, no, porque estamos comprando un bote y queremos salir a Europa y eso va a afectar nuestras finanzas. Otros dicen, no, porque no podremos participar de nuestra vida social normalmente porque pues alguien tendrá que cuidar al bebé. Y con mucha frecuencia la raíz del uso del anticonceptivo entonces es un asunto de egoísmo. Así que contrario al egocentrismo que hay detrás de algunos métodos anticonceptivos, la Biblia presenta algunos versículos que describen a los hijos como un regalo de Dios. Entonces, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido varón.
Pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Es decir, siempre los hijos son sinónimo de bendición. En Chile hay un dicho que dice, todo niño que nace, nace con un pan debajo. Aquí sería con una docena de tortillas porque somos mexicanos, ¿verdad? Pero, o sea, siempre nace con lo necesario para sacarlo adelante, ¿verdad? Y es la verdad, porque el Señor bendice a una nueva criatura. Así que, déjeme repasar esto rápido. Los hijos son una herencia del Señor. Los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son corona de la vejez. Dios bendice con hijos a la mujer estéril. Dios forma a los hijos en el vientre. Dios conoce a los hijos desde antes de su nacimiento. Son solo virtudes que encontramos en la Escritura para decirnos a todos que los hijos son una bendición. Lo más cercano en que la Escritura llega a condenar específicamente el control de la calidad está en Génesis 38, donde nos habla de los hijos de Judá, dos hijos llamados y Onán. Ellos no querían hijos porque les iba a estropear la vida social. Entonces, cuando tenían sus relaciones íntimas, usaban una técnica para no procrear. ¿Saben lo que hizo Dios con los dos? Los mató. Los mató. Por eso en Génesis encontramos que desagradó en ojos de Jehová lo que hacían y a él también le quitó la vida. Así que, habiendo dicho todo esto, en realidad en la Biblia ninguna parte se prohíbe la anticoncepción, solo cuando hay egoísmo en el corazón de ese papá o de esa mamá o de los dos, que suele también suceder. Así que la Biblia espera que el esposo y la esposa de manera natural tengan hijos. Así que la inhabilidad para tener hijos siempre es presentada en la Escritura como algo malo. No hay nadie en la Biblia que exprese el deseo de no tener hijos, con excepción de estos dos que están ahí en Génesis capítulo 3. Al mismo tiempo, no creemos que pueda haber un argumento bíblico que califique explícitamente como malo el uso del control natal por un tiempo. Todas las parejas casadas deben buscar la voluntad del Señor y considerar cuándo deberían tratar de tener hijos y cuántos deberían tener. Porque tampoco se trata de tener hijos, como decían antes, no, los que el Señor me mande. Por eso tenemos familias de 10, 12, 14, 20, ¿verdad? Increíble. Hoy esos padres y esa mamá pues se volverían locas para empezar, y cómo le harían con las estampillas, no sé, porque no les alcanzaría lo suficiente. Entonces a veces es bueno tener 2 y 3 y cuidarlos bien y no tener 7 u 8 y criarlos de manera inapropiada. Entonces, para concluir, la Biblia y la enseñanza piadosa. De acuerdo a esta promesa que vimos en la palabra, esta promesa no es garantía de que nuestros hijos van a ser perfectos porque vinieron a la iglesia cuando niños. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa que se cumple cuando los padres se involucran en la cría de los hijos. Si le dejamos la tarea a otros, no sabemos lo que va a ocurrir. La Biblia y los padres que dejan una herencia a sus hijos, otra vez, se vale dejar una herencia, pero que sea una herencia simplemente por un cariño espontáneo, no por un deber. Los padres no tenemos el deber de estar dejando cuentas de banco, carros, casas o deudas, porque tampoco nos corresponde hacer eso. Simplemente hacer todo lo que podamos para que esos hijos tengan a Cristo en su corazón. Y la Biblia y el control de la natalidad es algo en lo cual la Biblia no habla contra ella,
Lo que sí habla es contra el egoísmo, donde personas no quieren tener hijos porque hasta hay señoras o señoritas que dicen, no, porque voy a quedar con pancita, entonces mejor no. Otras que van a perder la línea y otras que van a esto y otro, y el otro dice, no, no voy a tener tiempo para ver a mis amigos, como si eso fuera lo más importante. Mírenle la cara a Alejandro y los amigos se olvidó, tiene una hija. Esa es la naturaleza que puso el Señor en nuestros corazones, no otra cosa. Así que vamos a seguir adelante con la familia teniendo claro estos 3 temas. Nada es garantía si no estamos involucrados. Y que el egoísmo nunca prime en nuestras familias porque el egoísmo hace mal. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos